empezamos entonces. Bueno, empezamos este cuarto bimestre con este primer tema que es muy, muy importante, que es la estequiometría, ¿no? Que es en realidad la parte de la química que nos va a proporcionar información importante para poder relacionar los componentes en una reacción, los reactantes con los productos. Es importantísimo. Entonces, la estequiometría, como les decía, nos va a enseñar a realizar cálculos en las cantidades de las sustancias químicas que participan en la reacción. Muy importante, en toda la reacción, en todas las reacciones se cumplen leyes importantes. La ley de la conservación de la masa, ¿no? O de la materia, la famosa ley de Lavoisier. Entonces acá tenemos una ecuación química, chicos. Justamente esta es una ecuación, aparte que Lavoisier tiene su famosa, ¿no? Su famosa ley, ¿no? Ley de conservación de la masa, también tiene su ecuación. Esta es la ecuación de Lavoisier, ¿no? La ecuación de formación. ¿Es que te acuerdas qué tipo de reacción química es esta? Es una reacción, tipo de formación de síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos formando, ¿qué cosa? Acá el agua. Las reacciones, el tipo de reacción de síntesis o de adición o de combinación, lo reconocemos porque hay un solo producto. Entonces, ¿cómo se lee esto? Acá tenemos la reacción química, se lee 2 moles de hidrógeno o 2 moléculas de hidrógeno. Este más significa reacciona con una molécula de oxígeno. ¿Qué me va a producir? Me va a producir 2 moléculas de agua. Este es muy importante porque con esto vamos a poder hallar, digamos, o vamos a saber cuánto necesitamos para producir 1 gramo de agua como 1 tonelada de agua. Esta reacción es básica. Estas relaciones se cumplen, estas proporciones se cumplen siempre. Ya, Flores, listo. Estas reacciones se cumplen siempre. Entonces vamos a ver acá las leyes, ¿no? Leyes estequiométricas importantes, ¿no? Primero las leyes gravimétricas, que es la ley de conservación de la masa, que es de Lavoisier, importantísimo. La ley de las proporciones definidas de Prost, importante también porque esta nos va a permitir relacionar, ¿no? Las proporciones que van a ser fijas en todas las reacciones químicas. Ley de proporciones múltiples de Dalton y la ley de proporciones recíprocas de Richter. Ahí tenemos también leyes volumétricas como esta es la ley de Gay-Lussac, en las cuales se mantiene la presión y volumen constante. Y la otra ley volumétrica, condiciones normales. Más que nada nos enfocamos a las 2 primeras, ¿no? Y de repente la ley volumétrica, que solamente se lo voy a mencionar. Vamos a aplicarlo en un problema para que lo entiendan rápidamente. Empezamos entonces con la ley de Lavoisier, ¿no? De la conservación de la masa. Básico. ¿Qué nos dice Lavoisier? Lavoisier nos dice, acá tenemos los reactantes, por ejemplo, el hidrógeno y el agua, ¿no? ¿Qué va a producir? Va a producir el hidrógeno más el oxígeno, va a producir, ¿qué cosa va a producir el agua? Entonces dice que la suma de la masa de los reactantes, o de los que van a reaccionar, tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos. Esto se va a cumplir siempre, ¿ya? Esto conlleva ¿no? Nos hace deducir esto, ¿no? Que en toda reacción química la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Miren acá. Bueno, acá dice, por ejemplo, tenemos 10 gramos de una sustancia que se combina con 20 gramos de B, se obtienen 30 gramos de AB. A ver chicos, vamos a ver la pista un ratito, ¿ya? Acá. Ahí, todos atención acá. Tenemos, por ejemplo, una sustancia, como dice ahí. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, 3, por ejemplo, ¿no? Tenemos 3 gramos de una sustancia A, dice, ya, un ejemplo. Vamos a hacerle reaccionar con 5 gramos de una sustancia B, ¿correcto? Según la ley de Lavoisier, dice, estos de acá son los reactantes. ¿Ya? Reactantes, ¿no? O sustancias iniciales también. Según la ley de Lavoisier me dice que la suma de las masas de los reactantes tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos. Es decir,
¿Cuánto tengo yo en los reactantes? Tengo 5 gramos más 3 gramos. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la suma de mi producto? Tiene que ser 8 8 gramos. gramos. 8 gramos. ¿Correcto? ¿Se entiende esto? Siempre que ustedes vean una ecuación, se tiene que cumplir. Esta es la frontera. Acuérdense. Esto significa que los reactantes se convierten ¿en qué? En estos productos. ¿Ya? Entonces, la suma de las masas de los reactantes, los que están al lado izquierdo de la flecha, tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Acá en este caso tengo 3 gramos más 5 gramos, sería igual a 8 gramos. Y se van a dar cuenta que en todas las reacciones se cumple esto, en todas. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Esto nos dice Lavoisier con su ley de conservación de la masa. Siempre se cumple, toda ecuación química. No puede, o sea, no puedes tú hacer reaccionar 5, acá 8 gramos y obtener de producto solamente 7 gramos, 5 gramos o de repente obtener de producto 10 gramos. No, o sea, no puedes crear masas y tampoco puedes destruirlo, ¿entiendes? Estas A y B se va a transformar en otra sustancia o otras sustancias que la suma de todas estas sustancias que se han producido tiene que sumar necesariamente 8 gramos. No pueden sumar ni más ni menos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Entendieron esa parte? Por favor, claro, tener claro esa parte. Continuamos. Entonces, esto nos dice la ley de Lavoisier, ¿no? La conservación de la masa. Acá. La ley de Proust. Dice, cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones definidas. A ver, acá, disculpen, esta de acá, ¿qué nos dice Proust, no? Por ejemplo, acá tenemos el agua, el hidrógeno, que va a reaccionar con el oxígeno y nos va a formar el agua, ¿no? Entonces nos dice, acá vamos a ver cómo se cumple primero la ley de Lavoisier, ¿no? Lo que les decía. ¿Cuántos gramos de hidrógeno hay? Hay 2 por 2, hay 4 gramos. ¿Cuántos de oxígeno hay? Recuerden que el oxígeno pesa 16 por 2, 32. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? ¿Recuerdan? 2 de hidrógeno más 16 de oxígeno es 18. Pero como hay dos moléculas, 16 por 2 es 36. Y se van a dar cuenta que acá se cumple, ¿no? Se cumple que tengo acá 2 gramos de 4 gramos más 32 es igual a 36. Entonces, como han visto acá, la ley de Lavoisier siempre se va a cumplir. Y Proust, ¿qué nos dice Proust? De que siempre que va a reaccionar el hidrógeno, por ejemplo, para esta reacción y el oxígeno, siempre se va a cumplir esta proporción entre hidrógeno y oxígeno. O sea, voy a dividir. Hidrógeno es a oxígeno como 4 es a 32. O puedo decir cuarta a 1, cuarta a 8, como 1 es a 8. Siempre van a reaccionar en esa proporción. Si yo colocase acá 1 tonelada de hidrógeno, ¿cuánto necesitaría de oxígeno? A ver, si tendría acá 1 tonelada de hidrógeno, ¿cuánto necesitaría de oxígeno? Tiene que cumplirse esta proporción en masa, ¿no? De 1 es a 8. ¿Se entiende? A ver, vamos a ver acá. Vamos a borrar esto. Ya. Ahí tengo el hidrógeno con el oxígeno. Y esto que me va a producir, dice que me va a producir el agua. ¿Listo? Pero esta ecuación no está balanceada. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Acá hay 2. Y en este lado también hay 2. Perfecto. Pero ahora, ¿cuántos oxígenos hay en la parte de los reactantes? Hay 2 oxígenos. Y en la parte de los productos solo hay 1. Entonces, ¿se acuerdan? Para el balanceo de ecuaciones, el número de átomos de un elemento que hay en los reactantes tiene que ser igual al número de átomos del elemento que hay en los productos. Acá hay 2 átomos, entonces acá tiene que haber necesariamente 2 átomos. Entonces multiplico por 2, ¿no? Entonces yo tengo 2 átomos de oxígeno, pero el problema es que he alterado los átomos de hidrógeno. Ahora tengo 2 por 2, 4. Entonces tengo que multiplicar acá por 2. Entonces ahora sí tengo mi ecuación balanceada. Ahora, según Proust me dice acá, ¿cuántos hidrógenos están reaccionando? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Sería, el hidrógeno se acuerda que vale 1, ¿no? Pero hay 2 hidrógenos, 2 por 2, 4,
¿no? Entonces acá tendría 4 gramos de hidrógeno, ¿correcto? Acá, ¿cuánto es la masa del oxígeno? Es 16, ¿no? Pero como hay 2 oxígenos, 16 por 2, 32 gramos. Entonces, esto necesito yo para poder producir ¿cuánto? Para poder producir ¿cuánto pesa solamente una molécula de agua? 2 por 1, 2, más el peso del oxígeno que es 16, es 18. Pero como hay 2 moléculas, sería 18 por 2, 36 gramos. ¿Listo? Ahora, Prof nos dice que el hidrógeno, con respecto al oxígeno, acá tengo el oxígeno, van a trabajar siempre en esta proporción. ¿Cuántos? A ver, en esta reacción tengo 4, ¿no? 4 de hidrógeno y el oxígeno, ¿cuánto? 32. Simplifiquen esto, ¿cuánto sería? Cuarta una acá y cuarta acá, ¿cuánto sería? 8. Entonces, cada vez que se produzca esta reacción, ¿no?, de formación del agua, siempre van a trabajar en esta proporción. Por cada gramo de hidrógeno voy a necesitar 8 gramos de oxígeno para producir el agua, ¿correcto? Entonces, si yo tengo 1 tonelada de hidrógeno, ¿cuántas toneladas de oxígeno necesito? Necesito 8 toneladas, ¿no? Si yo tengo 1 kilo de hidrógeno, ¿cuántos kilos de oxígeno necesito? Necesito 8 kilogramos. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Preguntas? A ver, ¿preguntas? No hay preguntas, Miss. Sí, dime, Payet. Dime. A ver, no desconecten sus cámaras. No hay preguntas. Bueno, continuamos entonces. A ver, ley de Dalton o de las proporciones múltiples, ¿no? Bueno, acá nos dice que si 2 elementos forman compuestos diferentes, la masa de un elemento que se combina con la masa fija de otro elemento se encuentra en relaciones de números enteros sencillos. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos, por ejemplo, el cloro, ¿no?, que va a reaccionar con el oxígeno. Acá una primera reacción me va a dar monóxido de dicloro. Pero acá tengo el cloro que reacciona con más cantidad de oxígeno y me va a producir otro compuesto diferente al primero, que es el trióxido de dicloro. ¿Listo? ¿Cuál es la masa? La masa de un elemento que se combina con la masa fija? ¿Cuál es la masa fija acá? Es el cloro, ¿no? Miren, el cloro tiene 142 gramos. 142 gramos de cloro, 142 gramos de cloro. ¿De dónde he sacado esto? Acuérdense de que el cloro pesa 35,5. 35,5 por 2 por 2 por 4 sería 142. Entonces yo veo que acá el oxígeno en la primera reacción se ha necesitado 32. Y en la segunda reacción se ha necesitado 96 para producir otras sustancias diferentes. Entonces dice que tanto la primera cantidad, o la cantidad de oxígeno en la primera reacción como la cantidad de oxígeno en la segunda reacción van a encontrarse en una relación de números sencillos. Es decir, se va a producir de 1 a 3. Eso es lo que nos dice la ley de Dalton de proporciones múltiples, ¿no? Encuentran la relación y siempre se va a producir en esta relación, en esta proporción. ¿Listo? La ley de Richter de las proporciones recíprocas. Acá nos dice que la masa de 2 elementos que se combinan con una masa de un tercero guardan la misma relación que la masa de los dos cuando se combinan entre sí. ¿Cómo así? A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá tengo el hidrógeno, ¿no?, la formación del agua, tengo hidrógeno más oxígeno, me va a formar el agua, ¿correcto? Y tengo otra sustancia, que es el sodio más el oxígeno, me va a formar el óxido de calcio. Entonces, yo tengo acá que un elemento A con el oxígeno, con una cantidad fija que es 32 gramos, me ha producido el agua. Y tengo otro elemento B con la misma cantidad de oxígeno, me ha producido el óxido de calcio. Entonces la ley de Richter dice que cuando estos se combinen, el hidrógeno y el sodio, lo van a hacer en esta misma proporción, esta misma cantidad, ¿correcto? O sea, si acá el sodio tiene 46 gramos, cuando ambos reaccionen, el sodio y el sodio va a reaccionar con 46 y el hidrógeno va a reaccionar con estos 4 gramos.
Eso es lo que nos dice Richter, ¿no? Con sus proporciones recíprocas. Bueno, vamos a ver ahora la práctica dirigida. Miren, de estas leyes que se han usado, en realidad las que se usan más siempre son esta de acá, la ley de Prost y la ley de conservación de la masa. Estas leyes se usan en todas las ecuaciones estequiométricas siempre, ¿ya? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo y se van a dar cuenta. Miren, en el primer ejemplo dice 5 moles de metano. Con 5 moles de metano, ¿cuántas moles de agua se forman? ¿Correcto? A mí me han dado una ecuación, pero esa ecuación no está balanceada. Yo tengo que balancearlo la ecuación. Entonces, por eso he colocado estos coeficientes. Ustedes se dan cuenta, la ley, según la ley de Lavoisier, me dice, ¿no?, de que la masa de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. Por lo tanto, el número de átomos, ¿no?, de cada elemento en los reactantes tiene que ser igual al número de átomos de los elementos en los productos. Entonces yo tengo acá, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 4 carbonos. Tiene que haber en los productos también 4 carbonos, ¿no? A ver, acá sería, disculpen, un carbono, entonces en los productos tiene que haber un carbono. Efectivamente, hay un carbono. Después, ¿qué me dice? Que hay ¿cuántos hidrógenos? 4 por 1, 4 hidrógenos. Vamos a ver si en los productos hay 4 hidrógenos. Si hay 2 por 2, 4. Perfecto. Me dice que en los reactantes hay 2 por 2, 4 oxígenos. Entonces, acá en los productos tiene que haber 4 oxígenos. Acá hay 2 oxígenos y acá 1 por 2, 2, habría también 4 oxígenos. Entonces se cumple, ¿no? Se cumple la conservación, ¿no?, de la masa de la oxígeno. Entonces, ahora voy a relacionar. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación me dice, siempre se va a cumplir, según Prost me dice que una mol en este caso de metano, al reaccionar con 2 moles de oxígeno, me van a producir una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. También lo podría leer de esta manera, una molécula de metano, al reaccionar con 2 moléculas de oxígeno, me van a producir una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Listo. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación estequiométrica? Justamente para poder relacionar. Ahora, aquí quiero relacionar yo, me están pidiendo las moles de metano, las moles de agua para una determinada cantidad de metano. Acá está. Yo sé que una mol de metano me va a producir 2 moles de agua. Listo, ya le saqué provecho a mi ecuación estequiométrica, me ha dado esa relación. Entonces yo tengo que una mol de metano, ¿cuánto me va a producir? 2 moles de agua. Eso se va a cumplir siempre, ¿correcto? Entonces, si me están dando 5 moles de metano, ¿cuántas moles de agua voy a producir? Regla de 3 simple. 5 por 2 entre 1, ¿cuánto sale? 10 moles de agua. Si me diesen acá, en este caso sería, 7 moles de metano, ¿cuántas moles de agua se producirían? A ver, chicos, por el chat. A ver, ¿cuántos, si ingresan, si reaccionan 7 moles de metano, cuántas moles de agua se va a formar? A ver, chicos. Muy bien también, obvio, ¿no? Te están dando la relación, bien Tunki. Los demás, miren, si reaccionan 7 moles de metano, ¿cuántas moles de agua se van a producir? Multipliquen, 7 por 2, 14. Dense cuenta que acá me están dando ya las proporciones. Sin miedo, chicos, igualito. Si yo tuviese 10 moles de metano, ¿cuántas moles de oxígeno necesito para que se produzca la reacción? A ver, si tengo 10 moles de metano, ¿cuántas moles de oxígeno necesito? A ver, si tengo 10 moles de metano, ¿cuántas moles de oxígeno? Chicos, la proporción acá es de 1 a 2. Por cada mol de metano necesito 2 de oxígeno. Entonces, si tengo 10 moles de metano, necesito el doble de oxígeno, es decir, 20 moles de metano. ¿Se entiende? Es así, igualito acá. Si tengo 10 moles de metano, ¿cuánto dióxido de carbono voy a producir? Voy a producir 10 moles de dióxido de carbono. Si tengo 10 moles de metano, ¿cuánto de agua voy a producir? Voy a producir 20 moles de agua. ¿Se entendió? Para eso nos sirve la ecuación, ¿no? La ecuación de la reacción química.
Y para eso nos sirve la estequiometría, justamente ahorita estamos aplicando la estequiometría para poder relacionar, miren, los reactantes con los otros reactantes, reactantes con los productos, ¿no? A través de sus relaciones, en este caso de moles, y también podemos relacionarlos con masa. ¿Listo? Vamos a la pregunta número 2. Con 7 moles de metano, usamos la misma ecuación. ¿Cuántas moles de agua se forman? Es la misma ecuación de la pregunta número 1. Ahora me dicen, lo mismo. Yo sé por mi ecuación estequiométrica que una mol de metano me va a producir 2 moles de agua. Ahora quiero saber, para 7 moles de metano, ¿cuántas moles de agua se va a producir? Es el doble. Por cada mol de metano se produce 2 moles de agua. Entonces, si tengo 7 moles de metano, se tiene que producir el doble, ¿no? ¿Cuánto? 14 moles de agua. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Debemos usar la pizarra para darles un problemita. A ver. Acá, si en la siguiente reacción siempre hay que balancear la reacción química, chicos, porque si no cometemos errores garrafales, ahí nunca nos va a salir la respuesta. Acá tengo nitrógeno más hidrógeno, ¿qué me va a dar? Me va a dar el amoníaco, ¿no? Entonces, esa ecuación no está balanceada, porque miren, acá hay dos nitrógenos y en la parte de los productos solamente hay uno. Hay que balancear. Justamente acá está ya balanceado, ¿no? Hay 2 nitrógenos, efectivamente 2 nitrógenos, hay 6 hidrógenos y en los productos también hay 6 hidrógenos. Listo, voy a relacionar. De mi ecuación estequiométrica, deduzco que por 3 moles de hidrógeno que reacciona, me va a producir ¿cuánto? 2 moles de amoníaco. Entonces me dicen en este caso, si en la siguiente reacción se formaron 8 moles de amoníaco, ahora ya no me están diciendo cuántos moles han reaccionado, no cuántos se han formado. Entonces, si se han formado 8 moles de amoníaco, o sea, tengo 8 moles de producto, ¿cuánto de hidrógeno necesito? Regla de 3 simple, ¿no? Ahora la variable va para el lado de los reactantes. Entonces tendría que el número de moles de hidrógeno sería igual a 8 por 3 entre 2. ¿Cuánto sale esto? Mitad 1, mitad de 8 es 4, por 3, 12. Sería 12 moles de hidrógeno. Necesito 12 moles de hidrógeno para producir esas 8 moles de amoníaco. ¿Listo? Seguimos. Estamos en la pregunta. Pregunta 4. Si se forman, chicos, solamente he resuelto hasta las 9. A partir de las 9 van a resolver ustedes, ¿ah? Si se formaron 14 moles de amoníaco, ¿cuántas moles de nitrógeno se utilizó? Miren, vuelvo a utilizar mi ecuación anterior, porque están hablando de la formación del amoníaco. Ya estaba balanceada, aprovecho esa ecuación que estaba balanceada, listo, ahora planteo la ecuación. ¿Qué me están pidiendo relacionar? Amoníaco con nitrógeno, listo, ¿dónde está el amoníaco? Está acá, ¿y dónde está el nitrógeno? Acá. Entonces yo de esta ecuación saco que por cada mol de nitrógeno, ¿cuánto va a producir? 2 moles de amoníaco. Entonces me dicen, si se formaron 14 moles de amoníaco, acá, si se formaron 14 moles de amoníaco, ¿cuánto de nitrógeno se utilizó o cuánto de nitrógeno reaccionó, ¿no? Regla de 3 simple. 14 entre 2 sería 7 moles de nitrógeno. ¿Listo? Acá en la pregunta número 5. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se forman al descomponer 300 gramos de carbonato de calcio? Esta es una reacción de descomposición. ¿Recuerdan cómo identificamos una reacción de descomposición? Porque en los reactantes, reactantes, hay una sola sustancia, ¿no? En este caso el carbonato de calcio, ¿no? Que por acción, ¿no?, de un factor energético, ¿no?, por el calor, se va a descomponer en sustancias simples. Entonces es una reacción de descomposición. Bueno, como acá me están pidiendo, o como veo los datos que me están dando es en masa, y me están pidiendo la respuesta en masa, ¿no? En gramos, todo tengo que hallar las masas molares de cada una de estas sustancias, para poder relacionar, para poder aplicar estequiometría. Listo. Carbonato de calcio. Para eso tengo que saber que el calcio pesa, ¿cuánto? 40, ¿no? ¿Cuánto pesa el carbono? Pesa 12, o más es 12, y del oxígeno es 16. Listo. ¿Cuál es la masa molar del carbonato de calcio? Es 40 más 12 más 16 por 3, 100 gramos.
del óxido de calcio, igualito. ¿Saben que el calcio cuánto pesa? Pesa 40. ¿Cuál es su masa? 40. Y del oxígeno 16. 40 más 16, 56 gramos. Del dióxido de carbono, el carbono, su masa es 12 y del oxígeno es 16, pero hay dos oxígenos. Por lo tanto, va a ser 12 más 16 por 2 y esto va a ser igual a 44. Entonces ya tengo ya las masas de cada uno de estos componentes. Pero yo tengo que fijarme si esta ecuación está balanceada. Voy a fijarme. En la parte de los reactantes hay un calcio. En los productos también hay un calcio. Listo, calcio balanceado. Ahora me voy al carbono. ¿Cuántos carbonos hay acá? Hay uno. Me voy a los productos. ¿Cuántos carbonos hay? Hay un carbono. Carbono balanceado. Ahora me voy al oxígeno. El oxígeno hay 3 oxígenos. Voy a los productos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Acá hay 2 y acá hay 1. Hay 3 oxígenos. Quiere decir que la ecuación está balanceada. Entonces, de lo anterior, miren las masas de cada uno de los componentes. Acá del carbonato es 100, de este es 56 y de este 44. Entonces, miren cómo se cumple la ley de Lavoisier. Dice que de 100 gramos de carbonato de calcio se va a producir 56 gramos del óxido de calcio y 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Se cumple o no se cumple? Miren, los reactantes, ¿cuál es la masa del reactante? 100. ¿Y cuál es la masa del producto? 56 más 44, 100 gramos. ¿Se han dado cuenta que se cumple la ley de Lavoisier, la conservación de la masa? Listo. Ahora voy a aplicar mi estequiometría para poder relacionar y poder hallar lo que me están pidiendo. Me están pidiendo cuántos gramos de dióxido de carbono se van a formar al hacer reaccionar 500 gramos. Lo primero que hago, saco el primer dato, ya saben, es de mi ecuación estequiométrica, la relación que yo tengo, ¿no? Tengo que por 100 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto me va a producir de dióxido de carbono? Me va a producir 44 gramos. Esta información yo la tengo en mi ecuación estequiométrica. Listo. La segunda es la información que viene, ¿no?, en el texto. ¿Qué me dicen entonces? Entonces, en 500 gramos de carbonato,